La lluvia caía sin parar desde hacía 2 horas, convirtiendo las calles de la ciudad en un laberinto de charcos y reflejos. Robert Davidson aparcó su sedán negro en el pequeño aparcamiento detrás del restaurante Antonios, uno de esos locales familiares. Bat había sobrevivido de alguna manera en un barrio donde todo parecía cambiar cada pocos meses. Se quedó sentado en su coche un momento, observando cómo las gotas de lluvia resbalaban por el parabrisas, preguntándose si realmente quería pasar la noche allí. A sus 62 años, Robert tenía más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Su empresa tecnológica había revolucionado la forma en que la gente se comunicaba en todo el mundo, convirtiéndolo en uno de los hombres más ricos del país. Pero, como había aprendido, la riqueza conllevaba sus propios problemas. En todos los restaurantes que solía visitar sabían quién era. Cada conversación parecía calculada. Cada sonrisa parecía tener un precio. Esta noche era diferente. Esta noche, solo quería desaparecer. La reunión con su junta directiva había ido peor de lo esperado. Querían que redujera costos, lo que significaba despedir a miles de empleados solo para mejorar las cifras trimestrales. Para Robert, no eran solo números en una hoja de cálculo. Eran personas reales con familias, hipotecas y sueños. Personas que habían ayudado a construir su empresa desde cero. La idea de destruir sus vidas por el bien de las ganancias le revolvía el estómago. Salió del coche e inmediatamente sintió el aire fresco de la tarde en la cara. Era refrescante después de pasar todo el día en salas de juntas y edificios de oficinas con aire acondicionado. El letrero de neón del restaurante parpadeaba ligeramente, proyectando un cálido resplandor rojo sobre el pavimento mojado. A través de los grandes ventanales, podía ver a familias reunidas alrededor de mesas compartiendo comidas y conversaciones. Parecía tan normal, tan tranquilo. Dot. La campana sobre la puerta sonó suavemente cuando Robert entró. El olor a ajo, tomate y pan recién hecho llenó sus sentidos de inmediato. Le recordó su infancia, cuando su abuela cocinaba las cenas de los domingos para toda la familia. En aquel entonces, el dinero escaseaba, pero de alguna manera esas comidas le resultaban más ricas que cualquier cena cara que hubiera disfrutado en la última década. El restaurante estaba más lleno de lo que esperaba para un martes por la noche. Casi todas las mesas estaban ocupadas por familias, parejas y grupos de amigos. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas del barrio, fotos de clientes habituales y notas de agradecimiento escritas a mano por niños. Un pequeño escenario en la esquina albergaba un viejo piano vertical que parecía no haber sido afinado en años. Robert eligió un reservado en la esquina donde podía observar sin ser visto. Vestía un sencillo suéter gris y vaqueros, nada que lo identificara como alguien con miles de millones de dólares. Por primera vez en meses, se sintió anónimo. Nadie lo miraba fijamente, intentando llamar su atención o preparándose para una conversación que pudiera derivar en una oportunidad de negocio. El menú era sencillo y honesto. Nada de descripciones rebuscadas ni ingredientes exóticos. Solo buena comida italiana tradicional a precios asequibles para familias trabajadoras. Robert sonrió al leerlo. ¿Cuándo fue la última vez que había comido en un lugar que no requiriera reserva con semanas de anticipación? Mientras observaba el restaurante, Robert comenzó a notar los pequeños detalles que hacían especial a este lugar. Una pareja de ancianos en una mesa cercana celebraba su aniversario. A juzgar por el pequeño pastel que había traído el personal, un grupo de adolescentes en el centro del salón claramente estaba en una especie de cita doble. Los chicos nerviosos y las chicas riéndose de todo lo que decían. Cerca de la ventana, un padre enseñaba pacientemente a su hija pequeña a usar los palillos, a pesar de que estaban comiendo espaguetis. Pero fue el personal lo que realmente llamó la atención de Robert. A diferencia de los camareros profesionales y refinados de los restaurantes de lujo, estas personas parecían genuinamente felices de estar allí. Se reían con los clientes, recordaban los nombres y trataban a todos como familia. Había algo auténtico en sus interacciones que Robert no había experimentado en años.
La camarera que se acercó a su mesa encarnaba todo lo que había notado en este lugar. Probablemente rondaba los veintitantos, con ojos amables y una sonrisa que le llegaba hasta el rostro. Su uniforme estaba limpio, pero mostraba señales de una larga jornada de trabajo. A pesar del agotamiento que debía de haber causado estar de pie durante horas, se movía con gracia y determinación. «Buenas noches», dijo con cariño. «Bienvenidos a Antonios. Me llamo Lisa y esta noche los atenderé. Les ofrezco algo para empezar». Robert pidió un café sencillo y pidió unos minutos más para mirar el menú. Mientras Lisa se alejaba, notó algo que lo hizo detenerse. En el mostrador del personal, cerca de la cocina, un niño pequeño estaba sentado tranquilamente haciendo la tarea. Parecía tener unos 7 u 8 años, y Robert notó el parecido familiar de inmediato. Esto tenía que ser el hijo de Lisa. Era diferente a los demás niños del restaurante. Estaba sentado en una pequeña silla de ruedas, y Robert podía ver aparatos ortopédicos para las piernas bajo su uniforme escolar. Pero lo que más le impactó fue su concentración y determinación. Mientras otros niños de su edad probablemente estarían corriendo o jugando con el teléfono, este niño se concentraba intensamente en sus tareas escolares, levantando ocasionalmente la vista para saludar a su madre al pasar. La relación entre madre e hijo era hermosa de observar. Cada pocos minutos, Lisa encontraba un momento entre atender a los clientes para ver cómo estaba su hijo. Le alborotaba el pelo, le preguntaba por sus tareas o le traía un pequeño refrigerio. El amor entre ellos era evidente y puro, sin las complicaciones que parecían seguir a Robert a todas partes. A medida que avanzaba la noche, Robert se sintió más interesado en observar a esta familia que en su propia comida. Observó cómo Lisa trataba a los clientes difíciles con paciencia y gracia. Vio cómo se esforzaba por asegurarse de que un anciano recibiera atención especial porque parecía solo. Se fijó en cómo limpiaba lo que dejaban los hijos de los demás sin quejarse. Incluso cuando sus padres no la veían, esta mujer trabajaba muchísimo, probablemente ganando muy poco dinero, y aún así abordaba cada interacción con genuina amabilidad. Robert había empleado a miles de personas a lo largo de los años, pero no recordaba la última vez que había visto a alguien enorgullecerse tanto de lo que muchos considerarían un trabajo sencillo. El niño, mientras tanto, había terminado sus deberes y ahora leía. Un libro grueso que parecía demasiado avanzado para alguien de su edad. De vez en cuando miraba hacia el viejo piano del rincón con una mirada de añoranza que Robert reconoció al instante. Era la misma forma en que miraba a los ordenadores de niño, cuando aún eran máquinas misteriosas que parecían capaces de hacer magia. El restaurante seguía bullendo de actividad a su alrededor. Las familias terminaban de comer y se despedían de los camareros, que probablemente los conocían desde hacía años. Llegaban nuevos clientes y eran recibidos como viejos amigos. Todo el lugar parecía una comunidad, algo que Robert se dio cuenta de que había extrañado de su propia vida durante demasiado tiempo. Mientras estaba sentado en la mesa de la esquina, saboreando su café y observando cómo se desarrollaba aquella noche de martes cualquiera, Robert empezó a sentir algo que no había experimentado en meses. Paz. Por primera vez desde la reunión de la junta directiva, su mente no estaba abrumada por problemas que resolver ni decisiones que tomar. Simplemente estaba presente, disfrutando de la calidez y la humanidad de aquel pequeño restaurante que parecía un mundo aparte de su vida habitual. Lisa Rodríguez llevaba casi 6 horas de pie, pero su sonrisa no se desvaneció. Era su segundo trabajo del día y aún le quedaban 3 horas para poder llevar a su hijo Tommy a casa. Su primer trabajo en la clínica médica terminaba a las 2 de la tarde, lo que le daba el tiempo justo para recoger a Tommy de la escuela y llevarlo al restaurante, donde esperaría pacientemente mientras ella trabajaba en el turno de noche. No era la vida que había planeado, pero era la que tenía, y estaba decidida a aprovecharla al máximo. Se movía entre las mesas con una eficiencia experta, rellenando tazas de café, tomando pedidos y charlando con los clientes habituales, que se habían convertido en una familia extendida en los últimos 2 años.
La señora Chun siempre pedía lo mismo: pollo a la parmesana con salsa extra. La familia Williams venía todos los martes porque era el restaurante favorito de su hija menor. El señor Peterson se sentaba en la mesa 12 todas las noches y pedía solo café y pastel. Pero Lisa sabía que venía más por la compañía que por la comida. Cada cliente tenía una historia y Lisa los recordaba a todos. Había aprendido que un buen servicio no se trataba solo de servir la comida rápidamente. Se trataba de hacer que la gente se sintiera vista, escuchada y bienvenida. En un mundo que a menudo se sentía frío y apresurado, el restaurante de Antonio era un lugar donde la gente podía relajarse y sentirse humana de nuevo. Pero esa noche se sentía diferente. Había un hombre tranquilo en la mesa de la esquina que había estado observando todo con un interés inusual. No era grosero ni exigente como podían ser algunos clientes. En cambio, parecía genuinamente curioso sobre cómo funcionaba el restaurante, cómo interactuaba el personal con los clientes, especialmente, cómo cuidaba a Tommy. Tommy era el centro del universo de Lisa. A los 8 años, era más inteligente que la mayoría de los adultos que conocía, pero su cuerpo no había sido tan amable con él como su mente. Había nacido con espinobífida, una afección que afectaba su columna vertebral y piernas. Los médicos le habían dicho que nunca caminaría. Pero Tommy sorprendió a todos al aprender a desplazarse con aparatos ortopédicos para las piernas y una determinación que asombró incluso a su fisioterapeuta. La silla de ruedas era necesaria para distancias más largas y cuando se cansaba, pero Tommy se negaba a dejar que lo definiera. Sentía curiosidad por todo, hacía preguntas que a veces dejaban perplejos a los profesores universitarios y tenía una forma de encontrar alegría en las cosas más pequeñas. Y lo más importante, nunca se quejó, ni siquiera cuando Lisa sabía que tenía dolor o estaba frustrado por las limitaciones que su condición le imponía. Esa noche, como todas las noches, Tommy había terminado su tarea en la primera hora de haber llegado al restaurante. Sus profesores habían dejado de darle tareas de su nivel hacía meses porque las terminaba demasiado rápido y parecía aburrido con las tareas sencillas. En cambio, habían empezado a darle libros y proyectos para niños varios años mayores. Lisa lo observaba desde el otro lado del restaurante mientras le servía al empresario su segunda taza de café. Tommy leía un libro sobre compositores clásicos, completamente absorto en las historias de Mozart, Beethoven y Bach. La música se había convertido en su pasión durante el último año. Desde que descubrió vídeos de interpretaciones de piano en la vieja tableta, Lisa se las había arreglado para regalársela por su cumpleaños. La tableta había sido una compra enorme para su ajustado presupuesto. Pero ver la cara de Tommy iluminarse al ver esas interpretaciones hacía que cada hora extra de trabajo valiera la pena. Se sentaba durante horas viendo los mismos videos una y otra vez, estudiando cómo los pianistas movían las manos, memorizando las melodías y soñando con el día en que pudiera tocar así. Lisa lo había encontrado una vez tarde en la noche, sentado a la mesa de la cocina con las manos en la posición de tocar teclas de piano que no existían. Movía los dedos al ritmo de un video, siguiendo a la perfección el ritmo y la fluidez de la pieza. Cuando ella le preguntó qué estaba haciendo, él la miró con ojos brillantes y dijo: «Estoy practicando, mamá. Algún día tocaré el piano de verdad». El recuerdo le dolió el corazón con una mezcla de orgullo y tristeza. Los sueños de Tommy eran tan grandes, pero su realidad era tan limitada. Las clases de piano costaban más que su presupuesto mensual para la compra. Incluso si pudieran pagar las clases, la mayoría de las escuelas de música no estaban preparadas para trabajar con niños con discapacidades físicas. Los pocos programas que existían tenían listas de espera de años. Pero Tommy nunca perdió la esperanza. Había aprendido a leer música por su cuenta viendo videos de YouTube y estudiando libros de la biblioteca. Podía identificar piezas clásicas complejas con solo escuchar algunas notas. Cuando pasaban por tiendas de música, pegaba la cara a los escaparates. Miraba los pianos con la misma fascinación que otros niños reservan para las jugueterías. Lisa había intentado ahorrar dinero para las clases,
apartando unos dólares cada semana cuando podía. Pero entre las facturas médicas de Tommy, su equipo especial y sus gastos básicos, nunca le sobraba lo suficiente. Sus aparatos ortopédicos para las piernas necesitaban ser reemplazados cada año a medida que crecía. Sus medicamentos eran caros, incluso con seguro. La silla de ruedas especializada había costado más de lo que Lisa ganó en 3 meses. Aún así, se negaba a renunciar a los sueños de Tommy. Si no podía permitirse clases de piano, encontraría otras maneras de cultivar su talento musical. Tomó prestados libros de música de la biblioteca, descargó aplicaciones de piano gratuitas en la tableta y lo animó a seguir practicando sus ejercicios de dedos incluso sin un piano de verdad. Los demás empleados de Antonios habían llegado a querer a Tommy casi tanto como Lisa. María, la jefa de cocina, siempre se aseguraba de que tuviera sus bocadillos favoritos durante el turno de noche. Frank, el gerente, le permitía usar la pequeña oficina para hacer la tarea cuando el restaurante se ponía demasiado ruidoso. Incluso los demás camareros se acercaban a su mesa para charlar y ver cómo estaba durante sus turnos. Tommy sacaba lo mejor de cada persona que conocía. Había algo en su combinación de inteligencia, determinación y alegría pura que hacía que la gente quisiera ayudarlo a triunfar. Nunca pedía lástima ni un trato especial, pero su genuina amabilidad y curiosidad lo hacían imposible no quererlo. Lisa había notado que el hombre callado de la mesa de la esquina había estado observando a Tommy casi toda la noche. Al principio, le preocupó que le molestara tener un niño en el restaurante. Algunos clientes se quejaban de los niños, incluso cuando se portaban tan bien como Tommy. Pero este hombre parecía diferente. Su expresión no era de fastidio, sino de genuino interés y quizás incluso de admiración. A medida que avanzaba la noche, Lisa se encontró mirando de reojo tanto al misterioso cliente como a su hijo. Tommy había terminado su libro y ahora dibujaba en su cuaderno, probablemente dibujando el teclado del piano que había memorizado de sus videos. Su concentración era absoluta, con la punta de la lengua ligeramente hacia afuera mientras se esforzaba por perfeccionar cada detalle. El empresario había pedido una cena sencilla, pero parecía más interesado en observar el ritmo del restaurante que en comer. Lisa había atendido a cientos de clientes y había aprendido a leer a la gente rápidamente. Este hombre era diferente a su público habitual. Todo en él sugería que provenía de una familia adinerada. Su ropa era cara, pero discreta. Su reloj probablemente valía más de lo que ella ganaba en un año, y llevaba. Se sentía tranquilo y seguro de sí mismo, con la serena confianza que le daba no tener que preocuparse nunca por las necesidades básicas. Sin embargo, no parecía estar dormido ni menospreciando el restaurante de clase trabajadora. En cambio, parecía genuinamente conmovido por lo que presenciaba. Lisa se preguntó qué lo habría traído a Antonios esa noche y por qué parecía tan interesado en la rutina nocturna de su pequeña familia. El ajetreo vespertino finalmente disminuía cuando Tommy levantó la vista de su dibujo y notó algo que había visto cientos de veces antes, pero a lo que nunca había prestado atención. En un rincón del restaurante, parcialmente oculto tras una polvorienta planta de seda, había un viejo piano vertical. La madera oscura estaba rayada y desgastada, y una partitura de lo que parecía ser de los años 80 aún reposaba en el atril, amarillenta por el paso del tiempo. Tommy siempre había sabido que el piano estaba allí, pero esa noche parecía llamarlo. Quizás era porque había pasado la última hora dibujando teclas de piano en su cuaderno, o quizás porque el restaurante estaba más tranquilo de lo habitual, pero de repente no podía apartar la vista del instrumento. Acercó su silla para verlo mejor. El banco del piano era de madera y parecía lo suficientemente resistente como para sostenerlo, aunque necesitaría ayuda para subir de la silla de ruedas al asiento. Su corazón empezó a latir más rápido al imaginar cómo se sentiría finalmente tocar teclas de piano de verdad. En lugar de la superficie plana de la pantalla de su tableta, Lisa estaba limpiando mesas al otro lado del restaurante cuando notó que Tommy se había movido de su sitio habitual. Lo miró y lo vio mirando el viejo piano con una expresión que reconoció al instante.
Era la misma mirada que tenía cuando pasaban por delante de las tiendas de música. El mismo anhelo que había visto en sus ojos durante meses cada vez que veía algo musical. Se acercó a él, secándose las manos en el delantal. ¿En qué estás pensando, cariño? Tommy miró a su madre con esos ojos brillantes y esperanzados que podían derretirle el corazón al instante. Mamá, ¿crees que podría intentar tocarlo solo un minuto? El primer instinto de Lisa fue decir que no. El piano era del restaurante y no estaba segura de si los clientes o el personal podían usarlo. Frank, el gerente, era bastante estricto con la profesionalidad durante el horario de atención. Además, todavía había clientes en el restaurante, incluido Dot, ese hombre de negocio silencioso que los había estado observando toda la noche. Pero al mirar el rostro de Tommy, recordó todas las veces que lo había encontrado practicando con teclas invisibles, todas las horas que había pasado estudiando videos musicales, todos los sueños que había compartido con ella sobre algún día tocar el piano de verdad. ¿Cómo podía negarse a algo que él deseaba tanto? No lo sé, cariño, dijo en voz baja. Todavía hay gente comiendo, y no estoy segura de si el señor Antonio querría que usáramos el piano durante la cena. El rostro de Tommy se ensombreció levemente, pero asintió con la misma madurez y aceptación que mostraba siempre que la realidad interfería con sus deseos. No pasa nada, mamá. Lo entiendo. Lisa sintió un poco de pena. Allí estaba su hijo de 8 años, afrontando la decepción con más gracia de la que la mayoría de los adultos podrían mostrar. Miró a su alrededor. Solo quedaban unas pocas mesas ocupadas, y la mayoría de los clientes estaban terminando de comer. El piano estaba en un rincón donde no molestaría demasiado a nadie. Antes de que pudiera cambiar de opinión, se acercó a Frank, que contaba recibos detrás del mostrador. Frank, dijo en voz baja. ¿Te importaría que Tommy tocara el piano solo unos minutos? Sé que no suele estar permitido, pero ha estado aprendiendo música por su cuenta y nunca ha tenido la oportunidad de tocar un piano de verdad. Frank levantó la vista de sus papeles y miró a Tommy, que seguía sentado junto al piano, pasando los dedos por el reposabrazos de la silla de ruedas como si estuviera tocando teclas invisibles. Frank sentía debilidad por el chico que nunca había causado problemas y siempre agradecía al personal que le dejara hacer los deberes en el restaurante. Supongo que no hay problema, dijo Frank después de un momento. Solo que sea en silencio y no demasiado largo. Todavía tenemos clientes. Lisa sintió una oleada de gratitud y emoción. Se apresuró a regresar con Tommy, quien seguía mirando el piano con esa expresión melancólica. Buenas noticias, susurró. Frank dijo, puedes probarlo, pero solo por unos minutos, y tienes que hacerlo suave para no molestar a los demás clientes. El rostro de Tommy se iluminó como la mañana de Navidad. ¿En serio? En serio, mamá. Lisa asintió, y Tommy inmediatamente comenzó a acercarse en silla de ruedas al banco del piano. Lisa se dio cuenta de que necesitaría ayuda para posicionarse, ya que sus piernas no podían soportar su peso por más de unos segundos seguidos. Bueno, déjame ayudarte a levantarte, dijo, levantando con cuidado a Tommy de su silla de ruedas. Era pequeño para su edad, y la debilidad muscular de sus piernas lo hacía aún más ligero, así que a Lisa no le fue difícil trasladarlo al banco del piano. Le colocó la pierna. Se acomodó las manos para que no estorbaran y se aseguró de estar sentado con seguridad. ¿Estás cómodo?, preguntó Dot. Tommy asintió, pero su atención ya estaba completamente centrada en el teclado que tenía delante. Colocó las manos suavemente sobre las teclas, sin presionarlas todavía, solo sintiendo la superficie lisa que había soñado tocar durante tanto tiempo. Robert, que había estado observando todo este intercambio desde su rincón, se inclinó hacia adelante con interés. Había algo en el cuidado y la ternura entre madre e hijo que le recordaba a su propia infancia. Cuando su abuela le presentó la computadora que cambiaría su vida, Tommy respiró hondo y presionó. En el do central, la nota sonó clara y auténtica,
llenando el pequeño restaurante con un sonido que pareció hacer que todo lo demás se desvaneciera en el fondo. Tommy cerró los ojos un momento, como si saboreara la experiencia de escuchar por fin una nota de piano real creada por él mismo. Entonces, sin precalentamiento ni práctica de escalas, Tommy comenzó a tocar. La melodía que fluía de sus dedos no se parecía en nada a lo que nadie en el restaurante esperaba. No se trataba de palillos chinos ni de Mary con un corderito. Era el vals minucioso de Chopin, tocado con una precisión y una emoción que parecían imposibles para alguien que nunca antes había tocado un piano de verdad. Robert casi dejó caer su taza de café. Había escuchado esta pieza interpretada por pianistas de talla mundial en el Lincoln Center. Pero había algo en escucharla tocarla a este niño de 8 años en un restaurante de barrio que la hacía sonar completamente nueva y mágica. Lisa estaba de pie junto a la banqueta del piano, con la mano sobre la boca, asombrada. Sabía que Tommy era inteligente y había visto su pasión por la música, pero esto superaba todo lo que había imaginado. Su hijo no solo tocaba el piano, sino que le daba vida. Los demás clientes del restaurante empezaron a notarlo mientras, bueno, las conversaciones se volvían más silenciosas y luego cesaban por completo. La señora Chun hizo una pausa con el tenedor a medio camino de la boca. La familia Williams dejó de hablar de sus planes para el fin de semana. El anciano señor Peterson dejó su taza de café y concentró toda su atención en el rincón donde este pequeño niño creaba algo hermoso. Los dedos de Tommy se movían por las teclas con seguridad y gracia, como si llevara años tocando ese piano en particular. Cada nota estaba perfectamente colocada, cada frase moldeada con una comprensión de la música que superaba con creces sus 8 años. La pieza llegó a su punto culminante, y la interpretación de Tommy se volvió más apasionada, más intensa. Su pequeño cuerpo se balanceaba ligeramente al ritmo, completamente absorto en la música que creaba. Durante esos pocos minutos, sus limitaciones físicas desaparecieron por completo. Al piano, no era un niño que necesitara aparatos ortopédicos para las piernas ni una silla de ruedas. Era simplemente un músico que compartía su don con cualquiera dispuesto a escuchar. Mientras las notas finales del vals se desvanecían en el silencio, el restaurante permaneció en completo silencio durante varios segundos. Luego, lentamente, comenzaron los aplausos. Los aplausos que llenaron el restaurante de Antonio fueron diferentes a todo lo que el pequeño establecimiento había experimentado jamás. No eran solo aplausos educados de los clientes, quienes se sentían obligados a reconocer el esfuerzo de un niño. Era un agradecimiento genuino y sincero por algo verdaderamente extraordinario que acababan de presenciar. La señora Chun fue la primera en ponerse de pie, juntando las manos en un entusiasta aplauso. «¡Hermoso!», exclamó en un inglés con acento. «¡Qué hermoso!». Tenía los ojos húmedos de lágrimas y buscó la servilleta para secárselas. La familia Williams se unió de inmediato. Su hija adolescente sacó su teléfono para grabar lo que esperaba que fuera una repetición. «Papá, ¿oíste eso?», susurró emocionada. «Es un profesional de primera». El viejo señor Peterson, que llevaba 3 años viniendo a este restaurante y rara vez hablaba con nadie, después de pedir su café y su pastel, se levantó lentamente de su asiento y comenzó a caminar hacia el piano. Sus curtidas manos temblaban ligeramente mientras aplaudía, y cuando llegó a Tommy, se inclinó con una sonrisa que transformó su rostro, habitualmente severo. «Joven», dijo con la voz cargada de emoción. «Fue lo más hermoso que he escuchado en 40 años. Mi difunta esposa solía tocar esa misma pieza». Hizo una pausa, luchando con las palabras. «Acabas de traerla de vuelta a mí por unos minutos». Tommy miró al anciano con los ojos muy abiertos, sin comprender del todo el impacto de lo que acababa de hacer, pero percibiendo la profunda emoción en la voz del señor Peterson. «Gracias, señor», dijo en voz baja. «Espero haberlo tocado como a ella le hubiera gustado». El señor Peterson asintió y le dio una suave palmadita en el hombro a Tommy antes de regresar a su mesa, donde se sentó en silencio, perdido en los recuerdos que la música había despertado.
Lisa estaba de pie junto al banco del piano, todavía en estado de shock. Sabía que Tommy era especial, había visto su pasión y dedicación. Pero su actuación había revelado un nivel de talento que ella no había comprendido del todo. Su hijo no solo tocaba el piano. Había transformado por completo el ambiente del restaurante. Con su música, Robert permanecía en su rincón, pero su mente estaba a mil. Había asistido a innumerables fiestas benéficas y eventos culturales donde actuaban músicos profesionales. Había donado millones a programas de educación musical y asistido a reuniones de juntas directivas de varias organizaciones artísticas. Pero nunca se había sentido tan conmovido por una actuación como por lo que este niño de 8 años acababa de lograr. La destreza técnica era impresionante, pero había algo más. Tommy había tocado con genuina emoción, con una comprensión de la música que iba mucho más allá de simples ejercicios de dedos y notas memorizadas. Había maestría en su actuación, esa musicalidad natural que no se podía enseñar, mientras los aplausos empezaban a apagarse. Se iniciaron conversaciones en todo el restaurante, pero ahora todas las mesas hablaban de Tommy y su increíble actuación. ¿Cuánto tiempo llevaba tocando? Un cliente le preguntó a Lisa. ¿Tomaba clases en el conservatorio del centro?, se preguntó otro. Nunca había oído a un niño tocar así, se maravilló una mujer en una mesa cercana. Lisa se encontró respondiendo las mismas preguntas una y otra vez. Y cada vez que contaba la historia de Tommy, le costaba creerlo. Nunca había tenido una lección de verdad, explicó a la multitud reunida. Aprendió todo él solo viendo videos en una vieja tableta. Esta revelación hizo que la actuación de Tommy fuera aún más asombrosa. Los padres comenzaron a mirar a sus propios hijos con asombro, imaginando qué talentos ocultos podrían estar esperando ser descubiertos. Varios preguntaron si Tommy actuaba en algún otro lugar. Si había otras oportunidades de escucharlo tocar. El propio Tommy parecía abrumado por toda la atención. Seguía sentado en el banco del piano, con sus pequeñas manos apoyadas en las teclas, pulsando de vez en cuando una o dos notas como para confirmar que todo esto realmente estaba sucediendo. Los aparatos ortopédicos que solían mantenerlo consciente parecían olvidados mientras la gente se concentraba por completo en su talento musical. ¿Puedes tocar algo más?, preguntó la hija de Williams, quien se había acercado al piano con varios clientes más. Tommy miró a su madre pidiendo permiso. Lisa dudó, sabiendo eso. Frank solo había accedido a tocar unos minutos, pero al ver las caras entusiasmadas a su alrededor, asintió. Una canción más, dijo en voz baja. Algo más corto esta vez. El rostro de Tommy se iluminó y volvió a colocar las manos sobre las teclas. Esta vez eligió algo más sencillo, pero no menos hermoso. Fly de Beethoven. Era una pieza que la mayoría reconocía, lo que hizo que su impecable interpretación fuera aún más impresionante para el público. Mientras Tommy tocaba, Robert se encontró observando no solo al niño, sino también a su madre. El orgullo de Lisa era evidente, pero había algo más en su expresión. Quizás preocupación o tristeza. A pesar de la alegría del momento, Robert presentía que había algo más en su historia. Cuando terminó la segunda pieza, los aplausos fueron aún más entusiastas que antes. Varios clientes se acercaron directamente a Lisa para preguntarle sobre la formación musical de Tommy y si actuaba en público. Todavía estamos averiguando todo eso, dijo Lisa diplomáticamente, sin querer explicar su situación financiera. Dos desconocidos. Ahora mismo, a Tommy le encanta la música por el placer de hacerlo. Pero Robert sabía leer entre líneas. Un niño con este nivel de talento debería estudiar con profesores profesionales, dar recitales, tal vez incluso competir en concursos juveniles. El hecho de que Tommy fuera completamente autodidacta sugería que la educación musical formal no era una opción para esta familia. Un señor mayor en una mesa de la esquina, que se había presentado como profesor de música jubilado, se acercó al piano con evidente entusiasmo. Joven,
le dijo a Tommy. Enseñé piano durante 35 años. Y te puedo asegurar que lo que acabas de hacer es extraordinario. ¿Has pensado alguna vez en tomar clases formales? Los ojos de Tommy se iluminaron al instante. Me encantaría tomar clases, dijo con entusiasmo. Quiero aprenderlo todo sobre música. Quiero interpretar a todos los grandes compositores y quizás algún día escribir mi propia música también. El profesor jubilado se volvió hacia Lisa. Hay varios programas excelentes en la ciudad. Estaré encantado de hacer algunas recomendaciones. Un talento como este no debería desaparecer sin desarrollar. Lisa sonrió cortésmente, pero Robert notó cómo su expresión se tensaba ligeramente. Muchas gracias, dijo. Es muy amable de tu parte ofrecerlo. La maestra continuó, sin percibir la incomodidad de Lisa. El Centro Musical Comunitario del Centro tiene un programa maravilloso. Solo cuesta unos $200 al mes, y también ofrecen tiempo para practicar el piano. Para un niño con la habilidad natural de Tommy, sería perfecto. $200 al mes. Robert observó el rostro de Lisa mientras procesaba esta información. Para él, esa cantidad no significaba nada. Menos de lo que gastaba en un solo. Almorzaba en sus restaurantes habituales. Pero para una camarera con varios trabajos para mantener a un niño con necesidades médicas, $200 bien podrían ser 2,000. Sin duda lo estudiaremos, dijo Lisa, con la voz aún cálida, pero con un tono definitivo que sugería que la conversación había terminado. El maestro jubilado le entregó una tarjeta de visita. En fin, no esperes demasiado, dijo con seriedad. Un talento natural como el de Tommy es poco común, pero necesita la guía adecuada para alcanzar su máximo potencial. Mientras la multitud alrededor del piano comenzaba a dispersarse y los clientes volvían a sus mesas, Robert seguía concentrado en la pequeña familia. Tommy se trasladaba con cuidado a su silla de ruedas con la ayuda de Lisa, con el rostro aún radiante de emoción por haber tocado un piano de verdad por primera vez. Pero Robert notaba el peso que recaía sobre los hombros de Lisa. Las generosas ofertas de ayuda y consejos de clientes bien intencionados solo habían resaltado lo que ella no podía ofrecerle a su hijo. La brecha entre el extraordinario talento de Tommy y sus limitados recursos nunca había sido tan evidente ni tan dolorosa. La cálida atmósfera que había llenado el restaurante de Antonio se vio repentinamente interrumpida por el agudo sonido de papeles cayendo sobre el mostrador. Frank Morelli, el gerente del restaurante, estaba de pie detrás de la caja registradora con la mandíbula apretada y la mirada fija en la multitud que se había reunido alrededor del piano durante los últimos 15 minutos. Frank había visto cómo su servicio de cena, cuidadosamente controlado, se convertía en lo que él consideraba un caos. Los clientes estaban de pie, caminando, hablando en voz alta y, lo peor de todo, ignorando por completo sus comidas mientras se concentraban en la improvisada interpretación de piano. En su mente, este no era un hermoso momento de descubrimiento. Era una interrupción perjudicial para el negocio. Frank era un hombre que vivía con reglas y rutinas. Llevaba 22 años gestionando restaurantes y creía que los establecimientos exitosos mantenían límites claros entre el personal y los clientes, entre el tiempo de trabajo y el tiempo personal. Lo que presenciaba violaba todos los principios. Tenía dudas sobre el servicio profesional. Le había dado permiso a Lisa para que Tommy tocara unos minutos en silencio. En cambio, el chico interpretó 2 piezas completas, atrajo a una multitud y convirtió el restaurante en una especie de sala de conciertos amateur. Según la experiencia de Frank, cuando se le daba un poco de espacio a la gente, se tomaban un descanso, y esta situación ya superaba con creces lo acordado. Para empeorar las cosas, Frank notó que varias mesas habían dejado de pedir postres o bebidas adicionales porque estaban demasiado ocupados escuchando la música. La familia Williams estaba mirando la carta de postres cuando empezó la música de piano, pero ahora parecían contentarse con sentarse y escuchar. La señora Chan había terminado de comer hacía 20 minutos, pero no había pedido la cuenta porque la habían pillado.
En el momento musical, desde una perspectiva comercial, Frank veía esto como una pérdida de ingresos. Cada minuto que los clientes pasaban escuchando música de piano en lugar de pedir era dinero que el restaurante perdía. Y como gerente, Frank era responsable de las ventas nocturnas por el señor Antonio, el dueño, quien venía cada mañana a revisar las facturas del día anterior. El punto de inflexión llegó cuando Frank notó que el ruido había llamado la atención desde afuera. Algunos transeúntes se habían detenido a mirar por las ventanas y una familia había entrado solo para ver qué pasaba. Aunque esto pudiera parecer buena publicidad, Frank lo vio como un problema potencial. ¿Y si esta gente esperaba música en vivo todas las noches? ¿Y si se corría la voz de que Antonios era una especie de local de conciertos? No podía permitir que los clientes entraran con expectativas que no podía cumplir. Frank se ajustó la corbata y caminó con determinación por el restaurante hacia el piano. Sus pasos eran pesados y pausados, interrumpiendo las conversaciones afables que habían continuado después de la actuación de Tommy. Varios clientes levantaron la vista al acercarse, percibiendo el cambio de energía. Lisa notó la llegada de Frank de inmediato. Había estado ayudando a Tommy a ajustar su posición en la silla de ruedas, todavía radiante de orgullo por la increíble actuación de su hijo. Pero una mirada a la expresión de Frank le indicó que se avecinaban problemas. Se le encogió el estómago al reconocer la mirada severa y de desaprobación que le había visto al tratar con clientes problemáticos o empleados que habían cometido errores. Lisa, dijo Frank en voz alta, lo suficientemente alta como para que las mesas cercanas lo oyeran. Necesito hablar contigo ahora. Las conversaciones en la zona del piano comenzaron a calmarse a medida que la gente percibía la tensión. Tommy levantó la vista de su silla de ruedas, con el rostro aún brillante por la emoción de tocar, pero comenzando a mostrar confusión ante el tono serio de la voz de Frank. Por supuesto, Frank, dijo Lisa en voz baja, intentando mantener la voz firme. ¿Qué puedo hacer por ti? Frank se cruzó de brazos y la miró con evidente molestia. Te dije que unos minutos de silencio. Esto. Hizo un gesto hacia el piano y la multitud de clientes. Esto no es lo que hablamos. Lisa sintió que se sonrojaba de vergüenza. Varios clientes escuchaban claramente la conversación y pudo ver compasión y preocupación en sus expresiones. Lo siento, Frank. Tommy acaba de tocar 2 canciones y la gente pareció disfrutar. No me importa si la gente lo disfrutó, interrumpió Frank, alzando ligeramente la voz. Esto es un restaurante, no una sala de conciertos. Tenemos clientes que intentan cenar, y en cambio están recibiendo una especie de espectáculo amateur que nadie pidió. La dureza de sus palabras golpeó a Lisa como un puñetazo. Miró a Tommy, que ahora miraba a su madre y a Frank con creciente preocupación. La alegría que había brillado en los ojos de su hijo comenzaba a desvanecerse, reemplazada por la expresión familiar de un niño que comenzaba a comprender que, de alguna manera, había causado problemas. El viejo señor Peterson, que seguía sentado en su mesa cercana, se aclaró la garganta ruidosamente. En realidad, señor, creo que la mayoría disfrutamos mucho de la música. El chico tiene un talento extraordinario. Frank se volvió hacia el señor Peterson con irritación apenas contenida. Señor, agradezco su opinión, pero tengo un negocio que atender. Este tipo de interrupción afecta la calidad de nuestro servicio y la experiencia de nuestros demás clientes. ¿Qué interrupción?, preguntó la señora Chun, que también había estado escuchando. La música era preciosa. Hizo que mi cena fuera aún más especial. Pero Frank no podía razonar con las opiniones de los clientes. En su mente, había sido demasiado indulgente y ahora estaba lidiando con las consecuencias. Se volvió hacia Lisa con una mirada que la desanimó. Esto es justo lo que me preocupaba, dijo con firmeza. Le doy permiso para una simple petición y se convierte en todo un espectáculo. Por eso tenemos políticas sobre actividades personales durante el horario laboral. Lisa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero luchó por contenerlas. Frank,
por favor. Lo siento si se alargó más de lo esperado. No volverá a suceder. Tienes razón. No volverá a pasar, dijo Frank, con la voz ahora lo suficientemente alta como para que todos en el restaurante pudieran oírlo. Porque si no puedes controlar a tu hijo y mantener tus asuntos personales separados del trabajo, entonces quizás necesites buscar una guardería que no interfiera con tu rendimiento laboral. Las palabras flotaron en el aire como una amenaza. Lisa sabía exactamente lo que Frank insinuaba. Si no podía mantener a Tommy callado e invisible durante sus turnos, tendría que encontrar otro lugar donde se quedara. Pero no había otro lugar. No podía permitirse programas de after work ni niñeras. Llevar a Tommy al trabajo era su única opción, y Frank lo sabía. Lo entiendo, dijo Lisa en voz baja, apenas un susurro. No volverá a pasar. Tommy había estado escuchando todo el intercambio con creciente angustia. Comprendía lo suficiente como para saber que su forma de tocar el piano había metido a su madre en problemas, y el peso de esa comprensión le destrozaba el corazón de niño de 8 años. Mamá, dijo en voz baja, tomándole la mano. Lo siento, no quise causar problemas. Ver a su hijo disculpándose por compartir su extraordinario don era más de lo que Lisa podía soportar. Allí estaba un niño que acababa de revelar un talento increíble, que había traído alegría y asombro a todos los que lo rodeaban, y ahora se disculpaba porque había puesto en riesgo su trabajo. No es tu culpa, cariño, susurró, apretándole la mano. Tocaste de maravilla. Estoy muy orgulloso de ti. Frank, mientras tanto, ya caminaba de vuelta al mostrador, dando por terminada la conversación. Había dejado claro su punto, había restablecido su autoridad y había puesto fin a lo que consideraba un comportamiento poco profesional. En su mente, había manejado la situación adecuadamente, pero Robert había estado observando todo el intercambio desde su mesa de la esquina, y lo que había presenciado lo llenó de una ira silenciosa que crecía sin parar. Había visto el momento de alegría de un niño talentoso aplastado por una autoridad mezquina. Había visto a una madre trabajadora humillada por apoyar el don de su hijo. Y había observado a un gerente tan centrado en reglas arbitrarias que no podía reconocerlo. Algo realmente especial cuando sucedía justo delante de él. Robert había estado observando todo el enfrentamiento desde su mesa de la esquina, y con cada palabra que salía de la boca de Frank, sentía que su ira crecía a un nivel que rara vez experimentaba. En sus 62 años, había presenciado muchos ejemplos de personas que usaban su pequeño poder para aplastar a otros. Pero esta escena en particular le pareció especialmente cruel e innecesaria. Allí estaba un niño que acababa de compartir un don extraordinario con todos a su alrededor, llenando de alegría y asombro una simple noche de martes. Aquí estaba una madre que trabajaba en varios empleos para mantener a su hijo, y que solo pedía unos minutos de comprensión. Y aquí estaba un gerente tan preocupado por mantener el control que estaba dispuesto a... Los reunió a ambos frente a una sala llena de gente. Robert dejó su taza de café y tomó una decisión que cambiaría varias vidas para siempre. Se levantó lentamente, desplegando su alta figura desde la mesa de la esquina. Varios clientes lo miraron, pero la mayoría seguían concentrados en las consecuencias del arrebato de Frank. Lisa estaba inclinada sobre la silla de ruedas de Tommy, susurrándole palabras tranquilizadoras a su hijo. Mientras Frank regresaba a su puesto detrás del mostrador, aparentemente satisfecho de haber manejado la situación, Robert cruzó el restaurante con la tranquila confianza de alguien acostumbrado a ser escuchado. Sus pasos eran suaves pero decididos, y para cuando llegó al mostrador de Frank, su presencia era tan imponente que el gerente levantó la vista de sus papeles. Disculpe, dijo Robert con voz tranquila y mesurada. Me gustaría hablar con usted un momento. Frank levantó la vista con irritación apenas disimulada. Lo último que quería era que otro cliente cuestionara sus decisiones administrativas. Sí, señor. ¿Hay algún problema con su comida? Sí, hay un problema, respondió Robert. Su voz seguía siendo perfectamente educada,
pero con un tono que hizo que Frank prestara más atención. Pero no es con la comida. La expresión de Frank cambió ligeramente. Llevaba suficiente tiempo gestionando restaurantes como para reconocer diferentes tipos de clientes, y algo en el porte de este hombre sugería que no era un cliente habitual más quejándose. Ya veo, dijo Frank, dejando el bolígrafo. ¿En qué puedo ayudarle? Robert echó un vistazo al restaurante y notó que varias mesas seguían observando la interacción entre Lisa y Tommy. Luego volvió a mirar a Frank con ojos que habían negociado acuerdos multimillonarios y habían mirado fijamente a juntas directivas. Llevo 2 horas sentado ahí, dijo Robert en voz baja, y he tenido el placer de presenciar algo realmente extraordinario. Ese jovencito tiene un don que la mayoría solo sueña con poseer. Su madre, sin duda, se dedica a apoyarlo mientras trabaja arduamente para llegar a fin de mes. Y en lugar de celebrar lo que acaba de pasar, decidió humillarlos a ambos. Frank se puso rígido. No estaba acostumbrado a que los clientes lo desafiaran, y menos de una manera tan directa. Señor, agradezco su preocupación, pero tengo un negocio que dirigir. Hay políticas y procedimientos que todos deben seguir. ¿Políticas?, repitió Robert, con la voz aún tranquila, pero ahora con un tono firme. Dígame, ¿qué política exactamente se violó al permitir que un niño compartiera un momento de belleza con sus clientes? No permitimos actividades personales durante el horario de trabajo, respondió Frank a la defensiva. Interrumpe la experiencia gastronómica y afecta la calidad de nuestro servicio. Robert volvió a mirar a su alrededor, observando los rostros de los clientes, que seguían visiblemente conmovidos por la actuación de Tommy. Interesante, porque desde donde estaba sentado, parecía que sus clientes estaban disfrutando de la mejor experiencia gastronómica de sus vidas. Antes de que Frank pudiera responder, Robert continuó. Pero ya que le preocupa el negocio, permítame hacerle una propuesta. Frank arqueó una ceja, sin saber a dónde iba la conversación. Me gustaría cubrir el costo de todos los ingresos de la noche, dijo Robert con naturalidad, como si estuviera hablando del clima. Lo que hubieras ganado esta noche con todos tus clientes, todas sus comidas, bebidas, postres, todo, te lo pagaré completo. Frank lo miró fijamente, sin procesar del todo lo que acababa de oír. Disculpa, ¿qué? Me has oído bien, dijo Robert. Te pagaré toda la noche. A cambio, me gustaría que invitaras a ese joven a tocar. Una canción más para todos los presentes. Frank tenía la mente acelerada. Los ingresos de la noche serían sustanciales, probablemente cerca de $3,000, una vez que todos los clientes actuales terminaran de comer y pagaran sus cuentas. O era una broma elaborada o estaba tratando con alguien con mucho dinero. Señor, agradezco la oferta, pero no sé por qué. Permíteme ser más directo, interrumpió Robert con suavidad. Mi nombre es Robert Davidson. Puede que hayas oído hablar de Davidson Technologies. Frank palideció por completo. Incluso alguien que no siguiera de cerca las noticias de negocios conocía ese nombre. Davidson Technologies valía cientos de miles de millones de dólares. Y Robert Davidson era una de las personas más ricas del país. Frank comprendió de repente que no solo estaba tratando con un cliente molesto. Se enfrentaba a alguien que probablemente podría comprar toda su cadena de restaurantes sin pensarlo 2 veces. Señor Davidson, tartamudeó Frank. No tenía ni idea. Es decir, no me había dado cuenta. No hay razón para que la tenga, dijo Robert con calma. Solo soy un cliente más esta noche. Pero soy un cliente que reconoce el talento extraordinario cuando lo ve, y me gustaría mucho volver a oír tocar a ese joven. Frank miró a Lisa y Tommy, al otro lado del restaurante. Toda su perspectiva de la noche cambió de repente. Si Robert Davidson quería oír tocar al chico, entonces tocaría. Más aún, Frank se dio cuenta de que acababa de avergonzar públicamente a una familia delante de uno de los empresarios más poderosos del país. Por supuesto, señor Davidson, dijo Frank rápidamente. Por supuesto,
Lo que quiera. Robert asintió y sacó su cartera, sacando una tarjeta de visita y lo que parecía ser una cantidad considerable de dinero. Esto debería cubrir los ingresos de esta noche y sobra, dijo, dejando el dinero en el mostrador. Y aquí está mi tarjeta por si necesita verificación. Frank bajó la mirada hacia el dinero. Había fácilmente $5,000 en el mostrador y luego la tarjeta de visita con el logotipo de Davidson Technologies. Le temblaban ligeramente las manos al recogerla. Ahora, continuó Robert, les importaría preguntarles a Lisa y Tommy si estarían dispuestos a compartir una canción más con nosotros. Y esta vez, asegurémonos de que sepan cuánto aprecian todo su regalo. Frank asintió rápidamente y se apresuró a rodear el mostrador hacia Lisa y Tommy. Su actitud se había transformado, pasando de gerente autoritario a proveedor de servicios deseoso de complacer. Robert observó esta transformación con una mezcla de satisfacción y tristeza. Era una lástima que fuera necesario revelar su riqueza y estatus para que Frank tratara a esta familia con la más mínima decencia humana. Pero al menos el resultado sería positivo para Lisa y Tommy. Mientras Frank se acercaba a la zona del piano, Robert pudo ver la confusión en el rostro de Lisa. Acababa de ser humillada por este mismo hombre, y ahora regresaba con lo que parecía ser una actitud completamente diferente. Lisa, dijo Frank, con una voz ahora cálida y servicial. Les debo una disculpa a ti y a Tommy. Me pasé completamente de la raya antes, y lo siento mucho. Lisa lo miró desconcertada. Frank, ¿qué? Hay un cliente aquí esta noche que se sintió muy conmovido por la actuación de Tommy. Frank continuó, mirando a Robert. Le había hecho una oferta muy generosa al restaurante y le había preguntado si Tommy estaría dispuesto a tocar una canción más para todos. Tommy levantó la vista de su silla de ruedas. Sus ojos aún mostraban rastros del dolor por las palabras anteriores de Frank. «¿Puedo tocar? Otra vez?» «Por supuesto», dijo Frank con un entusiasmo que ahora parecía completamente genuino. «De hecho, insisto, tu música trajo algo especial a nuestro restaurante esta noche, y debería haberlo reconocido de inmediato». Robert permaneció en la barra, dándole espacio a la familia para procesar este repentino cambio de circunstancias. Pudo ver a Lisa mirando alrededor del restaurante confundida, tratando de comprender qué había sucedido para causar un cambio tan drástico en el comportamiento de Frank. Pero la reacción de Tommy fue de pura alegría. La decepción y el dolor de minutos antes se desvanecieron al darse cuenta de que tendría otra oportunidad de tocar el hermoso piano que había conquistado su corazón. La tercera actuación de Tommy fue aún más mágica que las dos primeras. Quizás fue porque la confrontación anterior le había recordado lo preciosos que eran estos momentos. O tal vez fue simplemente la alegría de saber que su música era realmente bienvenida. Esta vez, fuera cual fuera el motivo, cuando sus dedos tocaron las teclas para interpretar Claire Delon de Debussy, todo el restaurante pareció contener la respiración. La pieza era más desafiante que cualquier otra que hubiera interpretado antes, con pasajes delicados que requerían un control y una sensibilidad increíbles. Pero Tommy dominaba cada nota con la confianza de quien ha pasado incontables horas estudiando la música, aunque nunca había tenido la oportunidad de practicarla en un piano de verdad hasta esa noche. Lisa estaba de pie junto a la banqueta del piano, con la mano apoyada suavemente en el hombro de Tommy, todavía intentando procesar todo lo sucedido en los últimos minutos. El cambio total de actitud de Frank ya era bastante confuso, pero había algo en el tranquilo hombre de negocios del rincón que sugería que había algo más en esta historia de lo que ella entendía. La cautivadora melodía de Claire Delon inundó el restaurante. Lisa se encontró pensando en todas las veces que Tommy tarareaba esta misma pieza mientras hacía sus deberes o marcaba el ritmo en la mesa de la cocina mientras ella preparaba la cena. Llevaba meses cargando con estas hermosas canciones sin poder expresarlas adecuadamente hasta esta noche. Cuando las últimas notas se apagaron, los aplausos fueron aún más entusiastas que antes. Varios clientes lloraban a mares,
conmovidos por la combinación de la hermosa música y la historia que habían presenciado. La señora Chan se acercó al piano con el bolso en la mano, con la clara intención de darle dinero a Tommy, pero Lisa negó con la cabeza suavemente. «Es muy amable», dijo Lisa en voz baja. Pero solo escuchar fue suficiente regalo. El viejo señor Peterson se levantó de nuevo, pero esta vez se dirigió al mostrador donde estaba Frank. «Llevo 3 años viniendo aquí», anunció en voz lo suficientemente alta, para que todos lo oyeran, y esta noche fue la noche más especial que he tenido en este restaurante. Ese joven. La música de este hombre me trajo recuerdos que pensé que había perdido para siempre. Mientras la multitud alrededor del piano comenzaba a dispersarse y los clientes volvían a terminar sus comidas, Robert se acercó a la pequeña familia. Lisa lo vio acercarse y sintió una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Había algo en este hombre que llamaba la atención incluso cuando intentaba ser discreto. «Disculpen», dijo Robert con suavidad, dirigiéndose tanto a Lisa como a Tommy. «Espero que no les moleste que los interrumpa, pero quería agradecerles la experiencia musical más extraordinaria que he tenido en años». Tommy levantó la vista de su silla de ruedas con ojos brillantes. «Gracias por escuchar, señor. Me alegra que lo haya disfrutado». Robert sonrió ante la amable respuesta del chico. «Soy Robert», dijo, extendiendo la mano para estrechar la de Tommy. «Y debe ser el joven músico más talentoso que he tenido el placer de escuchar». «Soy Tommy», respondió el chico, con el rostro iluminado por el cumplido. «Y esta es mi mamá, Lisa». Robert se volvió hacia Lisa con una expresión cálida. «Debes estar increíblemente orgullosa de él». «Todos los días», dijo Lisa, con la voz cargada de emoción por lo sucedido esa noche. «Tommy me sorprende con su talento y determinación». Robert asintió pensativo. «¿Te importaría si me siento contigo unos minutos? Me encantaría saber más sobre la trayectoria musical de Tommy». Lisa dudó un momento, sin saber por qué este desconocido estaba tan interesado en su historia, pero algo en la sinceridad de Robert la tranquilizó. «Por supuesto», dijo. «Déjame avisarle a Frank que me tomo un descanso rápido». Cuando regresó, Robert había acercado una silla a la silla de ruedas de Tommy. Le estaba preguntando al niño sobre sus compositores favoritos, y Tommy le explicaba con entusiasmo por qué le encantaba el estilo emotivo de Chopin y la precisión matemática de Bach. «¿Cuánto tiempo llevas tocando?», preguntó Robert. «Bueno», dijo Tommy con el tono serio que usaba para explicar cosas importantes. «Llevo estudiando música casi 1 año y medio, pero esta noche fue la primera vez que toqué un piano de verdad». Robert arqueó las cejas con genuina sorpresa. «¿La primera vez? Pero tu técnica es tan avanzada». El rostro de Tommy se iluminó de orgullo. «Practicaba todos los días en mi tableta, viendo videos y siguiendo la música. Mamá me regaló una aplicación que muestra dónde están las teclas, y practicaba ejercicios de dedos en la mesa de la cocina». Lisa se sentó frente a ellos, observando la cara de Robert mientras procesaba la información. Podía ver que estaba realmente impresionado, no solo por cortesía. «Tommy aprendió solo. A leer música también», añadió Lisa. «Sacamos todos los libros de música de la biblioteca y los estudió como si fueran libros de texto». Robert volvió su atención a Lisa, con una expresión cada vez más seria. «Este nivel de talento y dedicación es extraordinario. ¿Ha tenido Tommy alguna oportunidad de estudiar con profesores profesionales?». La sonrisa de Lisa se desvaneció levemente y miró a Tommy antes de responder. «Todavía estamos explorando nuestras opciones», dijo con diplomacia. Pero Robert llevaba décadas analizando a la gente en negociaciones comerciales y se daba cuenta de que había algo más en juego. «Si no le molesta que le pregunte, ¿a qué se dedica?». «Trabajo en una clínica médica durante el día», dijo Lisa, «y aquí en el restaurante por las noches. Tommy viene conmigo después de la escuela porque», hizo una pausa, sin querer entrar en detalles sobre su situación financiera. «Como el cuidado infantil es caro», Robert terminó la frase con suavidad. «Lo entiendo».
Tommy, que había estado escuchando la conversación cada vez más consciente, habló en voz baja. Mamá trabaja mucho para cuidarme. Soy muy costosa por mis piernas. La simple honestidad de la declaración de un niño de 8 años impactó a Robert más que cualquier presentación de negocios. Aquí estaba un niño que entendía que sus necesidades médicas representaban una carga financiera para su madre. Y en lugar de compadecerse de sí mismo, agradecía sus sacrificios. Tommy tiene espina buffet, explicó Lisa con voz natural, pero amable. Necesita equipo especial, visitas regulares al médico, medicamentos y fisioterapia. El seguro ayuda, pero aún hay mucho que debemos cubrir nosotros mismos. Robert asintió, empezando a comprender el panorama completo. Y las clases de música serían un lujo. Un lujo que no podemos permitirnos ahora mismo, terminó Lisa. Honestamente, el maestro jubilado que habló con nosotros antes mencionó programas que cuestan 200 pesos al mes, que bien podrían ser 2,000 pesos para nuestro presupuesto. Pero algún día, dijo Tommy, con suerte, cuando mamá no tenga que trabajar tanto, tal vez pueda tomar clases de verdad. Quiero aprender todo sobre música. Quiero tocar en salas de conciertos y tal vez incluso escribir mis propias canciones. Robert miró a este niño extraordinario, sabio para su edad, con un talento inconmensurable y soñando sueños que parecían inalcanzables dadas las circunstancias de su familia. Luego miró a Lisa, que tenía varios trabajos para cubrir las necesidades médicas de su hijo. Al mismo tiempo, cultivaba sus extraordinarios dones. Cuéntame sobre tus propios sueños, le dijo Robert a Lisa. Antes de Tommy, ¿qué querías hacer con tu vida? Lisa pareció sorprendida por la pregunta. En realidad, estaba en la universidad. Estudiaba trabajo social porque quería ayudar a las familias a navegar por el sistema de salud. Vi lo confuso y abrumador que podía ser, especialmente para las personas que ya estaban lidiando con una crisis médica. ¿No terminaste?, preguntó Robert con suavidad. Tommy nació durante mi 3er año, dijo Lisa sin rastro de arrepentimiento en su voz. Sus necesidades eran muy complejas y yo estaba completamente sola. Tuve que elegir entre terminar la escuela y cuidar de mi hijo. ¿Y el padre de Tommy?, preguntó Robert con cuidado. La expresión de Lisa se volvió distante. Se fue cuando los médicos le explicaron lo que la condición de Tommy implicaría a largo plazo. Dijo que no se había inscrito para un niño con discapacidad y todos los desafíos que conllevaría. Robert sintió un arrebato de ira hacia el hombre que había abandonado a esta familia, pero mantuvo la voz tranquila. Eso debió haber sido increíblemente difícil. Lo fue, admitió Lisa. Pero, sinceramente, Tommy y yo estamos mejor sin alguien que no pudiera amarlo tal como es. Nos cuidamos el uno al otro y somos felices. Tommy se acercó y apretó la mano de su madre. Somos un buen equipo, dijo con la confianza de un niño que nunca dudó del amor de su madre. Robert se sentó en silencio un momento, asimilando todo lo que había aprendido. Aquí estaba una familia que había enfrentado enormes desafíos con gracia y determinación. Una madre que había sacrificado sus propios sueños para cuidar de su hijo y un hijo cuyos extraordinarios talentos estaban siendo cultivados a pesar de circunstancias aparentemente imposibles. Robert se sentó en silencio durante varios minutos después de escuchar la historia de Lisa y Tommy. Su mente analizaba posibilidades y planes. Había amasado su fortuna al reconocer el potencial donde otros veían problemas. Y ahora mismo estaba viendo la oportunidad de inversión más importante de su vida. Lisa, dijo finalmente, me gustaría compartir algo contigo sobre por qué esta noche ha sido tan significativa para mí. Lisa y Tommy lo miraron con curiosidad. Mi madre era profesora de piano. Robert empezó a hablar. Su voz se suavizó. Daba clases en nuestro pequeño apartamento cuando yo era pequeño. No teníamos mucho dinero, pero nuestra casa siempre estaba llena de música. Los estudiantes iban y venían todo el día, y yo me sentaba en la cocina a hacer la tarea mientras escuchaba escalas y canciones en la sala. Tommy abrió los ojos con interés.
Tu madre daba clases de piano. Eso debió ser increíble. Robert sonrió ante el entusiasmo del chico. Fue increíble, pero más que eso, me enseñó algo importante. Mi madre creía que la música tenía el poder de cambiar vidas. Veía a niños con dificultades en la escuela encontrar de repente confianza al aprender a tocar. Vio a niños tímidos convertirse en artistas y a adolescentes con problemas encontrar paz a través de la música. Eso suena maravilloso, dijo Lisa. Debió ser muy especial. Lo fue, coincidió Robert. Pero también creía que un talento como el tuyo, Tommy, era un don que no debía desperdiciarse por circunstancias ajenas a nuestra voluntad. Solía decir que cuando encuentras a un niño con una habilidad musical extraordinaria, tienes la responsabilidad de ayudarlo a crecer. Robert hizo una pausa y miró directamente a Tommy. Tommy, en todos mis años asistiendo a conciertos y apoyando programas musicales, nunca había escuchado a un niño tocar con la musicalidad natural que demostraste esta noche. Lo que hiciste aquí no solo fue impresionante, sino inspirador. Tommy agachó la cabeza tímidamente, pero Lisa comprendió lo mucho que significaba el elogio para él. Ahora, continuó Robert, me gustaría hacerles una oferta a ambos. Pero antes de hacerlo, quiero que sepan que esto no es caridad. Es una inversión en talento y en el futuro. Lisa sintió que el corazón se le aceleraba. Algo en el tono de Robert sugería que la conversación estaba a punto de dar un giro inesperado. Primero, Robert dijo, mirando a Tommy, me gustaría establecer un programa completo de becas en el conservatorio del centro. Cubriría no solo clases, sino también tiempo de práctica, recitales, concursos y cualquier otra educación musical que quiera seguir. Tommy se quedó boquiabierto. ¿Una beca para mí, para ti, y eventualmente para otros niños con un talento extraordinario pero recursos limitados?, confirmó Robert. Quiero llamar la Fundación Musical Ellen Davidson en honor a mi madre. Lisa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Robert, eso es increíblemente generoso, pero no podríamos aceptar algo así. Así que, déjame terminar, dijo Robert con suavidad. ¿Porque hay más? Se volvió hacia Lisa. He estado pensando en lo que dijiste sobre querer ayudar a las familias a navegar por el sistema de salud. Creo que esa experiencia es exactamente lo que necesitan otras familias en situaciones similares. Lisa parecía confundida. No estoy segura de entender. Quiero ofrecerte un puesto como coordinadora familiar para la Fundación Musical Ellen Davidson. Robert explicó. Tu trabajo sería, Debbie, ayudar a identificar a niños con talento que necesitan apoyo y luego trabajar con sus familias para que accedan no solo a educación musical, sino también a servicios sociales, atención médica y otros recursos que pudieran necesitar. Lisa lo miró con incredulidad. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Una carrera, corrigió Robert. Con un salario que te permita concentrarte en este trabajo a tiempo completo, además de un seguro médico que cubra todas las necesidades médicas de Tommy sin desembolsar ningún gasto. El restaurante a su alrededor se había vuelto más silencioso a medida que otros clientes percibían que algo importante estaba sucediendo en su mesa. Incluso Frank observaba desde detrás del mostrador, consciente de que no era una conversación cualquiera. Pero eso no es todo, continuó Robert, con un ligero brillo en los ojos. Tommy, he notado cuánto te encantaba tocar ese viejo piano esta noche. ¿Qué te parecería tener un piano propio? Tommy parecía no poder respirar. ¿Mi propio piano? No cualquier piano, dijo Robert. Uno especial, diseñado específicamente para alguien con tus necesidades físicas. Hay empresas que fabrican instrumentos adaptados para personas con movilidad reducida. Podríamos enviarte uno a tu apartamento en una semana. Lisa lloraba a mares, abrumada por la magnitud de lo que Robert ofrecía. No lo entiendo, susurró. ¿Por qué harías todo esto por nosotros? La expresión de Robert se tornó seria. Porque esta noche, viendo tocar a Tommy y escuchando sus historias, recordé algo que mi madre solía decirme.
Decía que cuando la vida te da el poder de cambiar el mundo de otra persona para mejor, no lo dudes. Sí. Actúa. Hizo una pausa y miró a su alrededor, donde todos los clientes escuchaban atentamente su conversación. Pero sobre todo, continuó Robert, porque creo que Tommy tiene un don que el mundo necesita escuchar. Y creo que tú, Lisa, tienes la experiencia y la compasión para ayudar a otras familias a descubrir y cultivar también el don de sus hijos. Tommy había estado escuchando todo esto con creciente asombro, pero de repente pareció preocupado. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si no puedo aprender todo lo que necesito saber? Robert se inclinó y miró a un chico directamente a los ojos. Tommy, ¿recuerdas cómo te sentiste al tocar el piano esta noche? Tommy asintió, con el rostro iluminado. Fue la sensación más maravillosa del mundo. Entonces estás listo. Bastante bien, dijo Robert simplemente. Todo lo demás es solo práctica y tiempo. Frank, que había estado escuchando desde el otro lado del restaurante, se acercó de repente a su mesa. Señor Davidson, dijo respetuosamente, solo quería decirle que lo que hacen aquí esta noche es increíble, y le debo a esta familia otra disculpa por no reconocer lo especial que fue este momento desde el principio. Robert asintió a Frank. Luego se puso de pie y se dirigió a todo el restaurante. Damas y caballeros, me gustaría preguntarle a Tommy si los honraría con una última canción esta noche. Algo para celebrar los nuevos comienzos. Todo el restaurante estalló en aplausos y palabras de aliento. Tommy miró a su madre, que seguía llorando, pero ahora sonreía entre lágrimas. ¿Qué te parece, cariño?, preguntó. Una canción más. Tommy asintió con entusiasmo y regresó al piano en su silla de ruedas. Lisa lo ayudó a trasladarse al banco y él colocó las manos sobre las teclas. Pero esta vez, en lugar de una pieza clásica, comenzó a tocar a Amazing Grace. La sencilla y hermosa melodía llenó el restaurante de una sensación de esperanza y asombro que pareció conmover a todos los presentes. Tommy tocó con aún más emoción que antes, volcando toda su gratitud y alegría en la melodía. A medida que avanzaba la canción, las voces comenzaron a unirse. Primero, la señora Chun cantando suavemente con su inglés con acento. Luego, el señor Peterson, con su voz curtida llevando la melodía con una fuerza sorprendente. Pronto, todo el restaurante cantaba, creando un momento de pura comunidad y celebración cuando las últimas notas se desvanecieron. El silencio duró varios segundos antes de que comenzaran los aplausos. Pero esta vez no fueron solo aplausos por la actuación de Tommy. Fueron aplausos por todo lo sucedido, por la generosidad que habían presenciado, por el recordatorio de que podían suceder cosas extraordinarias en los lugares más comunes. Robert regresó con Tommy y le puso una mano suave en el hombro. Gracias, dijo en voz baja. Esta noche me has recordado por qué la música importa y por qué ayudar a los demás importa aún más. Tommy lo miró con ojos brillantes. Gracias por creer en mí, señor Robert. Prometo trabajar muy duro y aprovechar esta oportunidad al máximo. Sé que lo harás, dijo Robert. Y estoy deseando escuchar toda la hermosa música que vas a crear. A medida que la noche llegaba a su fin y los clientes comenzaban a irse, todos se acercaron a la silla de ruedas de Tommy para felicitarlo y animarlo. La familia Williams le dio su número de teléfono y lo invitó al recital de su hija. La señora Chun presionó una pequeña grulla de origami en su mano. Y para la buena suerte, el señor Peterson le estrechó la mano formalmente y le dijo que esperaba con ansias asistir a su primer concierto oficial. Lisa estaba junto a su hijo, sin poder creer aún que sus vidas hubieran cambiado por completo gracias a un encuentro casual en un restaurante del barrio. Mañana despertarían a un mundo de posibilidades que parecía imposible apenas unas horas antes. Pero esa noche, eran simplemente una madre y un hijo que habían compartido sus dones con una sala llena de desconocidos y habían descubierto que, a veces, cuando menos lo esperas, el mundo te da justo lo que necesitas.